Al-Ándalus, un legado de 8 siglos. En este tema veremos la evolución histórica y geográfica de Al-Ándalus, la lengua y su legado, las matemáticas y las ciencias, las 3 religiones que convivieron y su legado artístico. Dentro de su evolución histórica veremos las diferentes etapas desde el 711 a 1492. En el 711, un ejército de árabes y bereberes dirigidos por Tarik se introducen en la península ibérica. Vencen en la batalla del Guadalete Cádiz al rey Rodrigo, último rey vesígodo. Comienza Al-Ándalus. A este territorio lo llamaron Al-Ándalus y su capital fue Córdoba. Solo se resistió la zona montañosa del norte. Al principio Al-Ándalus fue un emirato, es decir, una provincia gobernada por un emir. Los emires dependían de un califa. Los califas eran los jefes supremos. Ellos tomaban todo tipo de decisiones, tanto de gobierno como religiosas. En el año 756, Al-Ándalus se convirtió en un emirato independiente. Esto suponía que desde ese momento los emires de Córdoba reconocían al califa como líder religioso, pero no como líder político. Abderramán I fue el primer emir independiente de Córdoba. Ya en el siglo X llegó el califato de Córdoba con Abderramán III. Fue la época de mayor esplendor de Al-Ándalus. Su victoria frente a los cristianos y su prestigio lo llevaron a autoproclamarse califa de Córdoba. De esta manera se convirtió en la máxima autoridad política y religiosa de toda Al-Ándalus y no dependía de nadie más. Los reinos de taifas. En el siglo XI el califato desapareció y Al-Ándalus se dividió en pequeños reinos llamados taifas. Los reinos de taifas estaban enfrentados unos con otros. La división entre ellos fue aprovechada por los reinos cristianos del norte de la península, que poco a poco fueron conquistando sus tierras. Después de la batalla de las Navas de Tolosa, los reyes cristianos conquistaron casi todo Al-Ándalus. Solo se mantuvo un pequeño territorio musulmán en la península, el reino nazarí de Granada, que fue conquistado en 1492. Dentro del legado cultural que Al-Ándalus nos dejó encontramos la lengua, o los arabismos, que son palabras de origen árabe, como consecuencia de los 8 siglos de la presencia musulmana en la península. Estas palabras podemos diferenciar entre los diferentes campos. La agricultura, alcachofa o alboricoque, dentro de la vida doméstica, como alcoba o alfiler o alfombra. Dentro del arte culinario, albóndiga, almíbar. Dentro del gobierno y la vida militar, alcalde, almirante. En cuanto a las ciencias, las palabras álgebra, alquimia, cero y los topónimos que son referente a ciudades o lugares: Guadalajara, Guadalquivir, Guadalupe, Alhambra, Almería. Dentro del campo de las matemáticas y las ciencias, los árabes trajeron a Europa desde Al-Ándalus muchos inventos y avances. Los árabes recogen lo mejor de los territorios que conquistan: Persia, mundo bizantino, Grecia. Destacaron, por tanto, como geógrafos, alquimistas, astrónomos, matemáticos, botánicos y médicos. Recuperaron la ciencia de la antigüedad, traduciendo a los griegos a Aristóteles o Arquímedes. Incorporaron elementos persas o indios como los números, y también chinos. Introdujeron en Europa el astrolabio, la brújula, la pólvora y el papel. Y además tuvieron un gran desarrollo literario, como se recoge en Las Mil y una Noches. La religión en Al-Ándalus era principalmente el Islam. El Islam se originó en la península arábiga, allí en el siglo VII. Mahoma comenzó a predicar la existencia de un único Dios, Alá. La doctrina de Alá se recoge en el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Todo musulmán debe cumplir 5 obligaciones o preceptos.
reconocer a Alá como su único Dios y a Mahoma como su profeta, orar 5 veces al día, peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida, ayunar durante el mes de Ramadán y dar limosna a los pobres. Pero la sociedad del Andaluz estaba formada por personas de distintas religiones, por un lado los musulmanes, por otro lado los muladíes, que eran los cristianos que se habían convertido a la religión musulmana, los mozárabes, que eran los cristianos que seguían practicando su religión en el Andaluz, y los judíos, que eran una minoría y vivían en barrios separados del resto de los habitantes. A lo largo de los 800 años que los musulmanes permanecieron en Al-Ándalus, realizaron impresionantes obras de artes que aún hoy podemos admirar. La arquitectura tuvo mucha importancia. Sus características principales son: en la construcción de sus edificios utilizaron materiales pobres como el ladrillo. Para disimular la pobreza de materiales que utilizaban en la construcción, los recubrían con hermosas pinturas y azulejos y placas de yeso decorados con formas vegetales, geométricas o con inscripciones en árabe. Utilizaron una gran variedad de arcos, de herradura, apuntado, de medio punto y lobulado, que son arcos con forma de onda. Entre las principales construcciones destacan las mezquitas, como la de Córdoba, como la Alhambra de Granada, y los alcázares como la mezquita de Córdoba y el palacio de Medina Zahara nos recuerdan hoy esa grandeza pasada.